Hola, bienvenidos de nuevo a la Biblioteca de Hernán. Hoy vamos a hacer un comentario sobre el libro de Leonardo Padura, La transparencia del tiempo. Es un libro publicado por Tusquets Editores en enero de este año, 2018. Hola, un cordial saludo. Leonardo Padura es un escritor cubano nacido en 1955 y tiene también la nacionalidad española. Es un autor cuyas obras son más conocidas por fuera de Cuba que en la propia Cuba, donde tienen circulación restringida, y yo creo que en este comentario vamos a entender un poco por qué. Llegué a Leonardo Padura a través de un amigo que hace un par de años me recomendó la lectura de El hombre que amaba a los perros, una magistral novela sobre León Trotsky y su asesino Ramón Mercader. Después de leer esa novela de El hombre que amaba a los perros, me puse a buscar otras obras de Padura y encontré la serie de Mario Conde. Y de esta serie, que es un detective creado por Padura, se han publicado 8 libros, de los cuales La transparencia del tiempo es el último. Mario Conde pues es un personaje que ha catapultado a Padura como un escritor de novela negra en el contexto mundial. ¿Quién es Mario Conde? Mario Conde es un escritor frustrado que a raíz de la muerte de su padre debió dejar los estudios de psicología para ingresar a trabajar. Entonces empezó a trabajar en la policía como detective y fue ascendiendo hasta el cargo de teniente. Pero se retira cuando tiene ese cargo porque estalló un escándalo sobre tráfico de influencias en la policía y despidieron a su jefe y mentor de una manera injustificada. Y en protesta, pues Mario Conde renunció a su trabajo. A partir de ahí se dedica a la venta de libros usados y a atender uno que otro caso de investigación policíaca que le llega a él sin necesidad de que él los esté buscando. El caso de investigación policíaca de esta novela le llega a Mario Conde por un amigo del preuniversitario, Roberto Roque Rosell, más conocido como Bobby. Bobby es gay y se dedica a los negocios en el mercado de arte y antigüedades. Bobby le cuenta a Mario que en un viaje que hizo a Miami, cuando regresó encontró completamente saqueado el apartamento porque Raidel, el novio que él tenía en ese momento, lo ha saqueado. Bobby le pide a Conde que en particular rescate una talla de madera que representa una virgen, que es muy valiosa para él porque es una reliquia familiar, es algo, una talla que heredó de la abuela. Conde acepta y en la medida en que empieza a desarrollar la investigación, encuentra que la realidad va mucho más allá de lo que Bobby le ha dicho. La trama se complica a tal punto que termina interviniendo la policía y aquí pues Mario se encuentra con algunos de sus antiguos colegas. A partir de aquí, Padura hace un desarrollo magistral de la novela, haciendo la superposición de dos historias. Por un lado, pues la historia que gira en torno a los negocios turbios en el mercado de arte y antigüedades de Cuba y sus vínculos con el mercado internacional. Intervienen aquí varios de estos personajes que están en ese mercado. Y por el otro lado, una historia de la Virgen tallada en madera. Empieza a relatar cómo llegó a Cuba y parte desde la Guerra Civil Española y va marchando hacia atrás cada vez más hasta llegar a la época de las Cruzadas. En conclusión, esta historia segunda nos muestra que realmente la Virgen era mucho más que una reliquia de la abuela. Tiene un valor mucho más grande de lo que inicialmente Bobby le había dicho a Mario. Después de varios muertos y de que Conde resultara herido por un balazo que le dieron, pues la novela se destraba y llega a su final.
De la lectura de La transparencia del tiempo me surgen varios comentarios. El primero es el interesante uso que hace Padura de historias paralelas. No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho, por ejemplo, en una de las obras de la serie de Mario Conde que se llama Adiós Hemingway, en el cual hay unos hechos que ocurren en la época contemporánea y otros en la época de Hemingway. Sin embargo, aquí pues hay un punto de contacto porque por la investigación que desarrolla Mario Conde, pues habla con varios de las personas que todavía sobreviven de esa época en que el gran escritor norteamericano vivía en Cuba. En el caso de La transparencia del tiempo, las historias son completamente paralelas y no tienen un vínculo aparente entre la investigación policíaca y la historia de la Virgen. Por otro lado, Padura vuelve y retoma, le da una importancia grande a Conde y el grupo de amigos. Conde mantiene un grupo muy interesante de la época del preuniversitario. Y es interesante porque parte de la metodología de Conde para desarrollar sus investigaciones es comentar a partes con el grupo y recibir sus opiniones, sus perspectivas. Y esto lo hacen alrededor de tomarse unos rones y unas comidas opíparas que prepara la mamá del flaco Carlos, que es el mejor amigo de él, siempre y cuando Mario Conde tenga algunos pesitos entre el bolsillo que le permitan comprar ese tipo de viandas que normalmente no están a disposición de la clase media cubana. Este grupo le sirve a Padura para mostrar diferentes facetas de la cotidianidad cubana. Por ejemplo, cómo viven el tema del racionamiento de alimentos, de medicamentos, la censura que viven permanentemente en Cuba, los temas de cómo en muchas familias migran algunos de sus miembros hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro, cómo se coarta la libertad de expresión, etc. Muchas cosas que muestran ahora sí por qué razón los libros de Padura tienen una circulación restringida en la propia Cuba. Y el otro aspecto es que en general las obras de Padura siempre llevan unas críticas abiertas a la sociedad cubana en diferentes campos. En este caso, por ejemplo, muestra que hay unos barrios de miseria impresionantes. Son barrios tenebrosos, además, en los cuales Mario Conde para entrar tiene que ir siempre con alguien que lo acompañe para cuidarle sus espaldas, y son centros en los cuales se desarrolla el narcotráfico, la prostitución y un montón de actividades delictivas que hacen muy peligrosos este tipo de barrios. Otro aspecto en el cual muestra una crítica, hace una crítica a la sociedad cubana, es la posición frente a los homosexuales. Recordemos que Bobby es gay y en la historia de esta novela cuentan que durante el preuniversitario Bobby ocultaba a sus compañeros del preuniversitario su condición de gay y por el contrario aparecía como una persona muy activa, por ejemplo, en las cosas del marxismo, era una persona muy participativa en ese tipo de actividades. Bobby fue a la universidad y cuando estaba estudiando tercer año de carrera se descubrió que él era gay y la respuesta del sistema fue la expulsión inmediata de la universidad y la expulsión de las juventudes comunistas de las cuales él era miembro activo. Entonces esto muestra la crítica que hace Padura a el régimen cubano. El balance que yo hago de esta novela es que es una excelente obra de Padura, es un deleite realmente leer este autor, eso muestra por qué se le considera uno de los autores más importantes de la América Latina en la actualidad. Los libros están escritos en un lenguaje muy rico, abundan los cubanismos y eso hace encantador el ritmo de la lectura, lo llevan a uno al Caribe, lo trasladan a uno al mágico ambiente de La Habana. En fin, la síntesis es que este libro es imperdible, hay que leerlo. Bueno, estos fueron mis comentarios de hoy, espero que sean una motivación a leer La transparencia del tiempo. Como les comenté, Mario Conde, el detective creado por Leonardo Padura, es una serie que llevan publicados 8 libros. No tienen una cronología particular, por lo tanto se pueden leer en cualquier orden. Espero que sigan esa invitación porque realmente son unas obras muy destacadas de la novela negra mundial en la actualidad.